En el ejército, hay un lugar casi sagrado para los soldados. No aparece en los mapas oficiales, no está señalado con letreros, y definitivamente no sale en los manuales. Le llaman el rincón del humo. En teoría, es solo ese espacio medio escondido donde los soldados se reúnen para fumar, despejar la mente y respirar lejos de las órdenes. Pero en realidad, es algo más. Mucho más. Es el lugar donde nacen las historias que nadie se atreve a contar en voz alta frente a los oficiales. Historias que no se escriben en reportes. Historias que podrían mandarte directo a evaluación psicológica si las repitieras frente a las personas equivocadas. Historias que se cuentan en voz baja, entre miradas nerviosas y risas tensas, como una forma de desahogo. Lo interesante no es si uno cree o no cree en esas historias. Lo verdaderamente perturbador es que quienes las cuentan lo hacen con una seriedad que no se puede fingir. No buscan atención, no quieren fama. Solo necesitan sacarlo de su sistema. Y muchos de ellos juran, con la mano en el corazón, que todo ocurrió exactamente como lo dicen. 3 de esas historias llegaron a mis manos. 3 relatos de hombres distintos, en lugares diferentes, bajo circunstancias diferentes, pero con algo en común. Todos eran soldados en servicio activo cuando les ocurrió lo inexplicable. Por razones obvias, ninguno quiso revelar su identidad. Ellos no me contaron esto directamente. Las historias fueron recopiladas por un militar que ha dedicado años a escuchar y escribir este tipo de testimonios. Un hombre que entendió que hay cosas que no encajan en los reportes oficiales. Cosas que se quedan atrapadas entre el silencio y el miedo. Él reunió estos testimonios en un libro, y gracias a su permiso, estas historias pueden ser contadas. La primera ocurrió en diciembre de 2016, en uno de los lugares más ásperos y violentos del planeta, Afganistán. Nuestra patrulla llevaba horas avanzando entre polvo, silencio y tensión. El día había sido largo. Uno de los vehículos de punta se había averiado debido a un rodillo detector de minas, y tuvimos que esperar durante horas a que llegara un camión de rescate. Cuando por fin reanudamos la marcha, llegamos a un punto de observación conocido como Manos, cerca de un río que marcaba el límite más al sur al que podían llegar las fuerzas estadounidenses. No era la primera vez que estábamos ahí. Durante ese despliegue ya habíamos trabajado junto con soldados afganos en ese mismo sitio. La zona era conocida por la actividad de combatientes enemigos, y esa noche nunca se sintió tranquila, aunque el combate directo había cesado horas antes. El sol comenzó a esconderse y la oscuridad empezó a envolvernos. Nosotros, como infantería, teníamos ventaja, visores nocturnos, sensores térmicos, equipo suficiente para ver lo que el ojo humano no podía. Establecimos seguridad perimetral. Todo parecía en calma. Mientras esperaba la orden de retirada hacia la base, me recosté boca arriba, mirando el cielo. A veces, en medio de la guerra, lo único que te conecta con algo normal es mirar las estrellas. Entonces escuché un grito. Un líder de escuadra empezó a gritar que había algo sobrevolando nuestra posición. En cuestión de segundos, todos apuntamos nuestras miradas hacia el cielo oscuro. Al principio no vi nada, hasta que lo vi. Una figura extraña, moviéndose de forma errática, demasiado rápido para hacer cualquier cosa que yo conociera. El líder, tratando de identificarlo, activó su estrobo infrarrojo 2 veces. Fue un reflejo, una señal, algo que normalmente harías solo para unidades amigas. Y entonces pasó. Aquella cosa respondió. De la nada. Comenzaron a caer haces de luz infrarroja sobre nosotros. No eran visibles a simple vista. Solo podíamos verlos a través de los visores nocturnos. Y eran intensos, afilados, precisos. No era un barrido al azar. Era como si ese objeto estuviera contando a cada uno de los soldados presentes. Como si nos estuviera escaneando uno por uno. Nunca en mi vida había visto un dron moverse así. Y créeme, sabía perfectamente cómo se comportaban los drones. Aquello no volaba como algo hecho por manos humanas. Cuando la luz me bañó por completo, lo único que pude hacer fue gritar, completamente perdido. ¿Qué demonios está pasando? Sentí un terror puro, crudo, de esos que te paralizan. Solicitamos apoyo aéreo. Un helicóptero de ataque Apache llegó a la zona. El piloto también observó el objeto. Intentó acercarse. Y entonces, como si supiera que estaba siendo observado,
El objeto apagó todas sus luces. Y desapareció. No como un avión que se aleja. No como un helicóptero. Más rápido. Más limpio. Pasó sobre nuestras cabezas y se perdió sobre el río en un parpadeo. Cuando regresamos a base y se hizo el informe oficial, inteligencia confirmó algo que debería haber sido tranquilizador, pero no lo fue. No había ningún dron aliado en esa zona. Ninguno. No hubo explicación oficial. No hubo respuesta. Solo silencio. Meses después, en otra zona de Afganistán. El segundo relato no ocurrió en un río ni en un puesto de observación aislado. Ocurrió en las montañas, donde el viento parece arrastrar secretos antiguos y donde la oscuridad de la noche no se siente vacía, sino viva. A lo largo de mi despliegue en Afganistán, vi cosas en el cielo que nunca pude explicar. No eran estrellas, no eran helicópteros, no eran bengalas, eran luces. Luces que se movían más rápido que cualquier aeronave humana. La primera vez que las vi pensé que era cansancio. Falta de sueño. El cerebro jugando malas pasadas después de semanas de tensión constante. Pero cuando las vi por segunda, tercera vez, supe que no estaba imaginando nada. Una noche, mi pelotón logró grabarlas. Durante años intenté encontrar ese video. Revisé discos duros viejos, pregunté a antiguos compañeros, busqué en correos olvidados. Nadie lo tenía. Se perdió. Y eso todavía me duele, porque lo que captamos en esa grabación no se veía todos los días. Eran parecidas a esas imágenes térmicas que más tarde se hicieron virales. Objetos blancos, calientes, moviéndose de forma imposible. A esa distancia era difícil decir si tenían una forma definida, pero en mi cabeza siempre tuvieron una silueta alargada, limpia, como una pastilla flotando en el aire. Casi siempre aparecían de noche, cuando el cielo estaba despejado. Usábamos visores nocturnos y las veíamos bailar sobre las montañas cerca de Kandahar, hacia el este. Generalmente eran 2 o 3 al mismo tiempo. Primero flotaban, luego se movían lentamente, cruzando la línea de las crestas, como si patrullaran los picos de las montañas. Se cruzaban entre ellas, se detenían en seco, reanudaban el movimiento a velocidades absurdas. No seguían reglas. No respetaban nada de lo que nosotros llamamos física. Recuerdo estar en una patrulla, completamente quieto, solo viendo ese espectáculo imposible. Era el líder de equipo, y aún así, me sentía como un niño mirando algo que no podía comprender. Una vez, llamé por radio al puesto de mando. Les dije que estábamos observando luces aéreas anómalas. Me preguntaron si estaba seguro. Les dije que sí. Ellos no vieron nada. O dijeron que no lo vieron. Nos quedamos ahí, mirándolas, durante varios minutos. Luego, de repente, se dispararon hacia arriba, en línea recta, vertical, como si alguien las hubiera arrancado del cielo. Y lo más extraño no fue eso. Lo más extraño fue lo que hicimos después. Simplemente retomamos la patrulla, como si no hubiera pasado nada, como si ver luces imposibles danzando sobre las montañas fuera parte normal de nuestra rutina. Es curioso cómo el cerebro se protege, cómo guarda esas cosas en lo más profundo y sigue adelante. Años después, escuché más relatos de soldados de diferentes partes del mundo, personas que jamás se han conocido, que jamás han compartido patrullas, y todos describen lo mismo: luces rápidas, movimientos imposibles, silencio total. Fue entonces cuando comprendí algo que jamás había querido aceptar. Tal vez el mundo no es tan simple como creemos. Tal vez hay cosas allá arriba que no tienen ningún interés en explicarse. Estas historias no llegaron a mí por casualidad. Fueron recopiladas por un hombre que escuchó durante años a soldados, marinos, pilotos, infantes de marina, y descubrió un patrón que nadie quería mirar directamente. Un patrón de encuentros extraños. Ese hombre reunió esos testimonios en un solo lugar. Un libro lleno de relatos directos, crudos, sin adornos innecesarios. Voces de personas que no tenían nada que ganar mintiendo. Relatos de militares de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Colombia, Irlanda, incluso Rusia. Personas de bandos distintos, ideologías diferentes, banderas enemigas, pero con experiencias inquietantemente similares. Aún siendo escéptico, algo en mí cambió al escuchar tantas historias iguales.
No todas pueden ser mentira. No todas pueden ser imaginación. Algunas todavía me despiertan por las noches. Y entonces llegó la tercera historia. La más oscura. La que aún hoy me cuesta repetir en voz alta. Ocurrió en un lugar completamente distinto. No en un desierto. No en una montaña. Sino en un bosque denso. Frío. Antiguo. Un campo de entrenamiento en Estados Unidos, donde algo estaba esperando. Algo que no quería ser visto. Algo que decidió no dejar ir a quien lo encontró. La última historia es la más difícil de contar. No por lo fantástica, sino por lo humana. Por lo vulnerable. Por cómo rompe algo dentro de quien la escucha. Ocurrió años antes que las otras, en un bosque frío del norte de Estados Unidos. Un lugar de entrenamiento militar donde los árboles son tan densos que la luz apenas logra tocar el suelo. Éramos jóvenes. Éramos arrogantes. Queríamos ser los mejores. Nos preparábamos para una prueba de élite. Para conseguir una insignia que representaba orgullo, respeto y estatus dentro de la unidad. Para eso, entrenábamos navegación terrestre casi todas las noches, dentro de un área boscosa que parecía pequeña en el mapa, pero que en la realidad era un laberinto de ramas, hielo y barro. Ese lugar tenía algo extraño. Viejos cementerios coloniales escondidos entre los árboles. Restos de asentamientos antiguos marcados con letreros de prohibido el paso. Lugares que no existían oficialmente, pero que podías encontrar accidentalmente en la oscuridad. Cada punto de entrenamiento tenía un marcador oculto. Estacas clavadas en el suelo con un dispositivo que perforaba una tarjeta de puntos. Cada estaca tenía una marca única. No podías hacer trampa. Tenías que llegar físicamente. Aquella noche, me tocó un punto en la esquina noreste del área. Recuerdo que el cielo estaba cubierto. Sin luna. Sin estrellas. Todo era negro. Cuando llegué y perforé mi tarjeta, escuché algo. Una exhalación. Como si algo vivo acabara de respirar justo frente a mí desde los arbustos. Me congelé. Encendí mi linterna con filtro rojo. Lo único que vi fue niebla. Pero no parecía niebla normal. Aparecía desde la nada. Se deslizaba entre las ramas como humo pesado. Y olía mal. No como humedad. No como tierra. Olía sintético. Artificial. Volví a escuchar el sonido. Más cerca. Más intencional. Recordé el protocolo. Detenerse. Escuchar. Oler. Pensar. Algo no estaba bien. Esa noche no había niebla. Yo lo sabía. Apagué la linterna. Avancé 2 pasos. El sonido volvió. No sonaba animal. Sonaba mecánico. Entonces comenzaron los tonos. Pitidos suaves. Como aparatos electrónicos ocultos bajo la vegetación. Encendí la linterna blanca. La niebla reflejó la luz. Y entonces lo vi. O algo parecido. Mi luz proyectaba una sombra. No de los árboles, sino de algo justo frente a mí. Algo que no podía ver. Algo que ocultaba su forma. Moví la linterna de lado a lado. La sombra no se movía como un árbol. Se movía como una silueta viva. Entonces escuché un golpe hueco. Y después, la luz. Un destello blanco tan intenso que me dejó ciego. Un zumbido agudo rompió mis oídos. Y luego, oscuridad total. Como cuando una televisión vieja se apaga. Parpadeé. Y ya no estaba en el bosque. Estaba caminando. Sobre grava. Sobre un camino de piedras. Mis piernas se sentían pesadas. Mis brazos, torpes. Mi mente, nublada. No entendía cómo había llegado ahí. Mi mapa había desaparecido. Pero la tarjeta de puntos seguía en mi bolsillo. Saqué mi teléfono. Sin batería. Seguí caminando hasta llegar al camino principal. Entonces lo entendí. Estaba en el extremo opuesto del área de entrenamiento. Había pasado de la esquina noreste a la suroeste. Miré el reloj. Solo habían pasado 15 minutos. Imposible. Mi cabeza comenzó a latir. El estómago se revolvió. Vomité ahí mismo. Sentía asco. Miedo. Confusión. Pero algo más estaba mal. Sentía ardor. Dolor profundo. Una quemazón debajo de la piel en el lugar donde había tenido una cirugía meses atrás. Era como fuego interno. Regresé al punto de reunión. Fui de los primeros en llegar. Entregué mi tarjeta. Puntaje perfecto. Nadie preguntó por mi mapa.
Solo me dijeron que me veía pálido, que comiera algo, que descansara. Fui al baño. Necesitaba revisarme. Abrí mi pantalón. Y algo no estaba ahí. El vello púbico había desaparecido por completo. No estaba cortado. No estaba lastimado. No había marcas. Nada. La piel estaba lisa. Perfecta. Extrañamente insensible en la superficie, pero con dolor profundo debajo. No entendía nada. No le dije a nadie. Años pasaron antes de que pudiera hablarlo. Y aún así, omití el detalle final. Porque me hacía sentir violado. Humillado. Roto. Una parte de mí quiso creer que alguien me había drogado. Que algún enfermo humano me había dañado. Porque la otra posibilidad era peor. Creo que encontré algo que no debía encontrar. Creo que vi algo que no quería ser visto. Algo que se ocultaba. Algo que tenía tecnología para volverse invisible. Creo que pensaron que podía verlos. Creo que actuaron antes de que huyera. No sentí cortes. No sentí agujas. Solo dolor interno. Y una limpieza imposible. Lo más perturbador no fue lo que siento que hicieron. Fue la distancia. 2 kilómetros de bosque. Zanjas, árboles, agua. En 15 minutos. Y terminé cerca de edificios reales. Dentro de zona habitada. Ese lugar no era salvaje. Eso significa que lo que fuera. No era estático. Estaba de paso. O estaba observando. Tal vez solo, reparándose. Tal vez yo fui un accidente. He tenido años para pensarlo. Y no tengo respuestas. Solo teorías. Y ninguna me da paz. Nunca vi algo con claridad. Solo me sucedió. Y aún hoy, sigo preguntándome, ¿qué pasó realmente? Hay hombres que viven con estas historias en silencio. Hombres que no buscan fama. Hombres que solo quieren entender. Si alguna vez escuchas algo parecido, créelo. Aunque sea un poco. Porque el mundo es más extraño de lo que estamos listos para aceptar. Y tal vez, nunca estamos destinados a saber toda la verdad.